Los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para UN Radio 100.4 FM en la Onda Cultural de Medellín. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez, el énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Como los oyentes recordarán, siempre tenemos alrededor de un invitado una conversación sobre su oficio. En este caso, iniciamos un ciclo con el psicoanalista Elkin Emilio Villegas Mesa. Él tiene una amplia formación académica en filosofía incluso y también en ciencias sociales y psicología, pero él es un psicoanalista practicante. De manera que alrededor de su oficio y de un libro recientemente publicado por Ediciones San Pablo que se llama Cura del sentimiento de culpa y de la depresión, núcleo de la formación del psicoanalista, conversaremos con él sobre muchos temas muy interesantes que este libro trae y quedarían yo creo que para hablar casi que todo el año. Vamos a intentar hacer de todas maneras un antojo a los oyentes para que se acerquen a este interesante libro sobre el que conversaremos con un poco más de detalle. Bienvenido, Elkin Emilio Villegas Mesa. Muchas gracias, Olga, por la invitación y por acceder a incluso presentar esta elaboración que creo que es de importancia, no solamente para psicoanalistas o psicólogos o psiquiatras, sino también para todo aquel que ha sentido o siente un gusto particular por el psicoanálisis. Sí, es un libro ambicioso y riguroso además, que está dividido en 5 partes. Es un libro, le comentaba yo a usted, que más que leerlo, vale la pena estudiarlo, porque es un libro además muy juicioso. Usted retoma, toma unos datos desde los griegos, hace una ilustración muy valiosa para mucho tipo de lectores. Pero empecemos porque usted es un psicoanalista practicante que además está formado en otras disciplinas como la filosofía e incluso la psicología. Y entre la gente del común muchas veces creen que un psicólogo es automáticamente un psicoanalista. Y hablemos un poco sobre esa diferencia. En su caso usted tiene la formación de psicólogo, pero usted además es psicoanalista. Sí, ese punto es importante, Olga, y los oyentes, porque tener el título de psicólogo o tener el título de psiquiatra, de médico psiquiatra, no implica necesariamente ser psicoanalista. El psicoanalista, a diferencia del psicólogo clínico o del psiquiatra, es efecto de una formación muy particular. Y cuando digo particular, me refiero a la experiencia terapéutica psicoanalítica. El psicólogo clínico no tiene que haber pasado por una experiencia clínica, terapéutica, para ejercer como psicólogo clínico. El psiquiatra tampoco, aunque quienes nos movemos en este campo sabemos que habría de haber hecho un trabajo de sus cosas internas para poder trabajar clínicamente. Pero en el caso concreto del psicoanalista, es claro, y esto no es ningún asunto nuevo. Desde los inicios de la Asociación Psicoanalítica Internacional, Freud, el creador del psicoanálisis, vio la imperiosa necesidad de que el candidato a psicoanalista pasara por una experiencia terapéutica que en el campo nuestro la conocemos como la experiencia en el diván. ¿Sí? Que no es otra cosa que haber pasado por una experiencia terapéutica de sus conflictos internos, un poco como lo que se ha dicho desde los inicios de la medicina, cuando se ha dicho que el médico ha de tener sus cosas claras, el médico ha de estar curado para poder curar. Sí, el cuidado hasta del sanador, porque si no tampoco puede llevar a cabo ninguna idea. Además, porque hay una particularidad, y es que el psicoanalista no cura realmente con saber teórico.
El psicoanalista, si se permite decirlo así, cura es con lo que él ha podido tramitar en su propio análisis. O sea, casi que uno podría decir de que aquello con lo cual cura el psicoanalista es precisamente con aquello de lo cual él se curó. ¿Sí? O sea, un analista que no haya pasado, digamos, por la experiencia del análisis, es que incluso es hasta un contrasentido, porque es que el mismo nombre de psicoanalista surge como efecto de la experiencia analítica, no por el hecho de haber leído libros de psicoanálisis, no por haberse leído todas las obras de Freud, de Melanie Klein, de Jacques Lacan, de Jacques Alain Miller, etcétera, etcétera. O sea, puede ser un lector consumado y ahí es donde está la paradoja y que es un asunto muy polémico porque alguien puede estar inscrito en el campo psicoanalítico y ser un profesor connotado, llevar 30 o 40 años leyendo a Freud, leyendo a Lacan, leyendo a los principales psicoanalistas, tener un gran recorrido teórico, tener incluso múltiples publicaciones, pero si no ha pasado por la experiencia del análisis, eso de poco le sirve. Claro. Incluso casi uno podría decir que alguien con 40 años de experiencia teórica, pero otro que haya hecho un trabajo personal, psicoanalítico de 10 o 15 años, termina siendo más fácil un psicoanalista efectivo que aquel que solamente tiene, digamos, una formación teórica. Bueno, y eso tiene mucho sentido si se le compara incluso a la luz de otras disciplinas en donde sería imposible alentar, por ejemplo, un grupo de escritura creativa si la persona que lo orienta no se ha enfrentado a sí mismo a lo que es escribir, es decir, al dilema o al placer o a la angustia que también es escribir. Es decir, hay algunos asuntos de la vida que no pueden ser dirigidos o orientados si alguien no ha pasado por el trapiche como digamos vivencial en el caso de la escritura, en el caso del psicoanálisis, el análisis, y esa es la razón por la cual puede haber un excelente profesor o profesora de teoría literaria o hasta de gramática y no ser un buen escritor, nunca hacerlo. En cambio, alguien que se haya enfrentado al asunto de la escritura puede orientar y entender por lo que pasan otros. Sí, me parece que el símil es apropiado, aunque de todas maneras hay diferencias. Seguro. En el caso del psicoanálisis hay una cosa muy, muy singular y es que lo que se conoce como principios de la dirección de la cura es algo que se aprende pero en el propio análisis. O sea, los principios de la dirección de la cura no se aprenden en los libros, no se aprenden yendo a conferencias, no se aprenden dando clases de psicoanálisis, por ejemplo. O sea, los principios de la dirección de la cura, o sea, cómo operar como psicoanalista, es algo que se aprende, pero en el curso de la propia experiencia psicoanalítica, ¿sí? Que no es por internet, no es por teléfono, y tengo que decirlo así porque me he enterado de que hay personas que creen que es posible psicoanalizarse por teléfono Por internet. o psicoanalizarse por internet o por cartas, pues modalidades que sin duda son novedosas, pero que constituyen una distorsión del dispositivo analítico. Muy interesante eso porque ahora que hay tantos otros medios de comunicación, pues la gente, digamos, va haciendo unas versiones criollas de psicoanálisis que incluso han ayudado a que tenga una mala fama finalmente el Sí, 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 psicoanálisis. sí, es que ese es el punto. Y yo creo que este trabajo de investigación del cual vamos a hablar más adelante surge precisamente de demostrar y en un contexto académico esas distorsiones, esas desviaciones. Ujú. O sea, todas las disciplinas, todos los saberes, todas las prácticas muchas veces pasan por ese tipo de situaciones problemáticas que alguien por dar de creativo termina, digamos, sacrificando aquellos elementos que son constitutivos de esa práctica y que la desnaturalizan. Sí. Sí, en el caso del psicoanálisis han habido muchos intentos de abreviar las sesiones, de hacer muchas cosas, pero que en últimas uno podría decir de que atentan contra los principios de la dirección de la cura. En ese sentido, la práctica psicoanalítica
no se diferencia mucho de otras prácticas, como por ejemplo la del abogado o la del médico, la del cirujano. Sí, por más creativo que alguien sea, realmente hay factores, hay elementos constitutivos de la práctica que debe considerar. Entonces, cuando a veces alguien se las da por ser muy innovador, muy creativo, y bueno, en esto hay una cierta dosis de narcisismo también, porque ahí muchas veces lo que anima es un afán de figurar, pero por ese afán de figurar se termina, digamos, distorsionando aquello que es esencial, que no se puede, digamos, modificar, que no se puede negociar, porque si se negocia entonces ya estamos hablando de una práctica distinta. Por eso es que en el mundo psicoanalítico se habla de psicoanálisis aplicado o de psicoterapias de orientación analítica, esto para diferenciarlo del psicoanálisis puro, o sea, el como tal. propiamente psicoanálisis. Bueno, y otra cosa importante en este paso en que vamos de la conversación es aclarar que si bien no todos los psicólogos son psicoanalistas, no todos los psicoanalistas son psicólogos, es decir, puede haber personas en formaciones diferentísimas, la filosofía o pues en otras disciplinas que puedan llegar a ser psicoanalistas. Eso es cierto, solo que en el caso nuestro colombiano eso plantea algunas dificultades por el asunto legal. Sí, es cierto, y no solamente pasa en Colombia, sino en muchas otras partes del mundo. Y para el ejemplo más claro, el autor que me inspira a mí esta elaboración. Yo tomo, digamos, los elementos esenciales de la pregunta de investigación con la cual armo esta elaboración a partir de Jacques Alain Miller. Y Jacques Alain Miller es un psicoanalista conocido a nivel internacional, y yo diría que es el psicoanalista que más produce, que más crea en la actualidad, el que más jalona el movimiento psicoanalítico internacional, que no es solamente el de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, porque existe también la IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional. Jacques Alain Miller no tiene formación como psicólogo, no tiene una formación de base como médico o como psiquiatra. Él es filósofo, pero las condiciones, digamos, en Europa y particularmente en Francia son distintas. En nuestro caso, también tengo conocimiento de que hay terapeutas que no tienen formación ni en el campo de la psicología ni en el campo de la medicina. Y eso presenta algunas dificultades, porque cuando esta persona va a ejercer, por ejemplo, en una clínica o en un centro de salud, eso no es posible porque inmediatamente le piden el aval legal de que tenga el título de psicólogo. Muchas veces tiene que practicar el psicoanálisis, si es eso lo que practica, en un ámbito Marginal. marginal. Pero eso sería una limitación de las reglas de juego de un país y no del psicoanálisis mismo. Sí, seguramente, seguramente, Sí. porque realmente tener el título de psicólogo eso no garantiza de que la práctica clínica psicoanalítica en este caso va a ser ética, va a ser efectiva, va a ser acorde, digamos, con las mismas enseñanzas del psicoanálisis. Pero en algo también ayuda como a cualificar la práctica. O sea, digamos que es una cosa negativa en un sentido y positiva en otro. En algo respaldan, aunque efectivamente hay disciplinas en las que uno se pregunta si vale la pena que una institución académica sea la que nombre y otorgue el título, por ejemplo, de artista plástico, el título de filósofo, el título de psicólogo, cuando no necesariamente porque hayan pasado por una universidad, quien haya estudiado filosofía, no porque el título lo diga, lo es. La filosofía, el mismo artista plástico, está mediado por otro recorrido antes de llamarse como tal. Entonces, en ese caso, incluso la psicología estaría, para mi percepción, desde esa limitación, yo lo veo casi como una limitación. Pero muy interesante la reflexión que propones, Olga, porque es que, a ver, parece ser que ese afán de control, bueno, es propio de las instituciones, es propio de las organizaciones, es propio de las universidades, digámoslo así, es propio del discurso de la ciencia. Y yo diría que la misma institución analítica no escapa a eso, porque incluso en la misma Asociación Mundial de Psicoanálisis existen tres maneras
de nombrar a quien está concernido directamente con el discurso y con la práctica del psicoanálisis. Usted lo decía ahorita en mi presentación, yo soy psicoanalista practicante. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, el psicoanalista practicante desde los inicios, y cuando digo desde los inicios me refiero es desde los inicios de la escuela de Lacan. Porque una cosa es lo que pasa, digamos, en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que es una escuela, digamos, de orientación lacaniana, y otra cosa muy distinta es la que pasa, por ejemplo, en la IPA, en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Pero voy a hablar de la AMP, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. En la AMP hay tres grados, tres formas de nombrar a aquel que trabaja con el psicoanálisis, y es el AP, que es el psicoanalista practicante, ¿sí? O sea, alguien que se ha autorizado por sí mismo, se supone que el AP, o sea, el analista practicante, se ha autorizado después de haber hecho todo un trabajo, toda una elaboración, y no solamente teórica, sino básicamente clínica, terapéutica, y no con sus pacientes, sino consigo mismo. O sea, esa es la condición. Está el AME, analista miembro de la escuela, que es nombrado así por la escuela misma como un reconocimiento que se le hace por su trayectoria como difusor de la teoría psicoanalítica. Y está el AE, que es el analista de escuela, que es propiamente el psicoanalista, digámoslo así, probado, demostrado. ¿Sí? El AE, en la lógica de Lacan, uno podría decir de que es el único que merece ser llamado propiamente psicoanalista, porque el AE es fruto de una nominación, no tanto por la escuela, aunque la escuela está ahí concernida, pero es nominado así por un dispositivo que se conoce como el cartel del pase. Y el cartel del pase es, digamos, la instancia a través de la cual aquel que pasó por la experiencia de un análisis hasta sus últimas consecuencias da testimonio de aquello que significó para él el análisis. O sea, da cuenta ante dos analistas experimentados, de dos que están a punto de concluir su cura analítica, de lo que ha pasado en su propio recorrido en el diván. Hace ¿Sí? como un feedback, pues, de lo recorrido. Sí, sí. Muy interesante todas esas denominaciones, lo que ya nos entra a terrenos un poco ya de vocabulario y de lenguaje un poco más densos, pero que no nos aparta de todas maneras del tema. Una cosita más, esto de la E, o sea, del analista de la escuela como nominación, es algo que está asociado a algo que en los medios analíticos se conoce como el dispositivo del pase, ¿sí? ¿Y qué es el dispositivo del pase? El dispositivo del pase es nada más ni nada menos que el medio a través del cual se garantiza que alguien pasó por la experiencia del análisis y que hizo su análisis hasta sus últimas consecuencias y por tanto está en condiciones de practicar como psicoanalista. Otro asunto es que lo haga, porque la verdad es que hay quienes han hecho un trabajo de análisis hasta sus últimas consecuencias y no necesariamente eso lo lleva a tener que practicar el psicoanálisis. En todas partes del mundo hay gente que ha hecho unos análisis muy, muy largos y sin embargo se desempeña como arquitecto, como filósofo, como lingüista, como historiador, etcétera, etcétera. O sea, hacer un final de análisis no necesariamente implica el llamado a practicar el psicoanálisis. Digamos que cuando alguien toma la decisión de instalarse como psicoanalista, esa es una decisión muy particular, porque a decir verdad, la práctica del psicoanálisis tiene sus avatares. Entonces, es una decisión ya muy singular. Pero estos psicoanalizantes en estas tres categorías que alcanzo como a percibir, digamos, todos son reconocidos. El AP puede ejercer como psicoanalista, aunque no sea AE, aunque no haya llegado hasta las máximas consecuencias de su psicoanálisis y haya llegado a eso que usted llama el cartel del pase, que es como una especie de dar cuenta ante otros dos del proceso que ha vivido. Exacto. O sea, el AE demuestra. Sí. Los otros dos no tienen que demostrar. no es que no tengan. Mejor dicho, lo que se dice con relación a la E es lo ideal. Es lo ideal.
Sí, pero sabemos que en todos los campos, en todas las profesiones se presentan, digamos, situaciones particulares. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con el AP, o sea, el analista practicante, y con el AE y con el AME? Que como no han demostrado o como no demuestran ese tránsito de analizante a analista, entonces siempre va a haber allí como una duda, como una como una sospecha. pregunta, como una sospecha, Pero ¿sí? igual pueden ejercer como psicoanalistas. Sí, pero cuando ya uno profundiza más en esto, uno se da cuenta de que ahí, con esas nominaciones de AP y de AME, puede haber mucha gente que no haya pasado precisamente por el dispositivo, Ujú. el cual se supone para todos los casos. Sí, Porque es que que aquí no sería estamos como diciendo, sería aquí, el ideal, pero no es el real, pues no es lo que sucede. no siempre, no siempre, porque es que el contacto con las teorías psicoanalíticas genera cosas muy particulares. Yo conozco muchísimos casos de personas que comenzaron sus relaciones con el psicoanálisis por la vía de lecturas y asistiendo, por ejemplo, a algún grupo de estudio, luego a una entidad que figuraba en la ciudad como una institución analítica, como una escuela, como una asociación, etcétera. Y luego la persona se puso a practicar el psicoanálisis porque todas las personas que lo oían hablar, hacer referencia a las teorías, les fueron demandando terapia. Y la Ujú, persona ni corta ni perezosa se puso ahí a practicar. O sea, ese es uno de los riesgos, ujú. ¿sí? Ese es uno de los riesgos y yo diría que es prácticamente imposible controlar eso, porque ¿quién puede controlar a un sujeto que toma la decisión de instalarse como analista, así él sepa que no ha pasado por una experiencia de análisis? Es que ese es el punto del que yo trato en mi, en En mi, su en mi libro. elaboración, porque es que esa elaboración es polémica, es contradictoria y levanta callos, es Ujú. precisamente porque el libro gira en torno precisamente a la cura psicoanalítica como algo esencial en la formación del psicoanalista. Ahí no dice cura del sentimiento de culpa y de la depresión por la vía de las lecturas o por la vía de los seminarios, no. Cuando se habla de cura del sentimiento de culpa y de la depresión, estamos hablando de manera directa, para no entrar en confusiones, del dispositivo analítico, o sea, de alguien que ha pasado de manera real y efectiva por la experiencia del diván. Sí, Y ahí no hay lugar a confusiones ni a cuestiones imaginarias. eso nos lleva entonces, Elkin Emilio Villegas, a que nos preguntemos por qué razones llega usted a este libro y a esta investigación. Es decir, es una investigación muy valiente, muy ambiciosa, pero además muy necesaria. Diría que sí lo es. No diría lo valiente, pero sí pienso que es necesaria. Y es necesaria, y así lo he pensado yo desde el inicio. Yo sé que hay personas que no estarían de acuerdo con esto, pero yo considero que es necesaria porque las personas, o sea, yo pienso que tanto quienes se están formando en el campo de la psicología y de alguna manera han tenido como la aspiración de tomar más en serio el día de mañana el psicoanálisis, como quienes lo practican, así sea con algunas dificultades, me parece que a todos, y aún al que lleva instalado en el dispositivo hace muchos años, porque es que a nivel internacional se conocen muchísimos casos de personas que estuvieron trabajando como analistas durante años y luego de asistir a un seminario o luego de tener un encuentro muy particular con un analista, algo de su subjetividad los hace caer en la cuenta de que hay puntos que no están suficientemente tramitados y eso los lleva a reemprender una experiencia de análisis. Y eso todo va en beneficio, digamos, de la práctica clínica de los pacientes y de la comunidad analítica. Sí, porque un psicoanalista bien formado, eso tiene repercusiones en la comunidad, o sea, en todas aquellas personas que se sirven de ese discurso y de esa práctica. Además hay que tener en cuenta de que para Freud, desde los inicios, el psicoanálisis fue creado con varios intereses, con varios propósitos, uno de ellos la investigación, otro de ellos fue el conocimiento, pero ante todo restarle sufrimiento al ser humano. Sí, y un dato importantísimo en todos los tiempos, pero sobre todo en estos que nos ha tocado vivir, en donde uno nota tantas personas, pero muchas,
corchadas, digámoslo así coloquialmente, como azaradas con el asunto de vivir, y por eso ha también proliferado una cantidad de libros de autoayuda que pues digamos que a veces ayudan seguramente, pero por eso existirán, pero sobre todo ayudan al bolsillo de quienes lo hacen. Uno cuando a veces mira esos libros están llenos de referencias y como de colcha de retazos desde la antigüedad, desde informaciones pues filosóficas de los estoicos, de otros, y elementos amañados también del psicoanálisis, pero muy interesante eso que usted menciona. Hay un asunto y es que en muchas ocasiones se asocia el efecto terapéutico de un psicoanalista con el hecho de que sepa mucho, se asocia con el saber. De hecho, conozco muchos que trabajan como analistas que cada vez que les hacen una entrevista, así sea a través de un medio de comunicación como este, en esa entrevista hablan en latín, en griego, en francés, en Mm, inglés, como si los asistiera, digamos, el afán de descrestar al auditorio. sí. Y hay que saber una cosa, y es que realmente el psicoanalista en su práctica no opera con saber. De hecho, acabo de recordar, como para que vayamos puntuando esto, una frase de un psicoanalista de la primera o segunda generación, Wilfred Bion, que decía que el analista ha de practicar el psicoanálisis sin memoria y sin deseo. Sobre esa frase continuaremos en el próximo programa porque desafortunadamente este primero ya se acabó, pero espero que todos los oyentes hayan quedado muy intrigados, que esa es la intención que tenemos, para que vayan a este libro, Cura del sentimiento de culpa y de la depresión, de Elkin Emilio Villegas Mesa. Continuaremos en otros programas conversando y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En los controles técnicos, Jorge Benjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverry Gómez. Sigan en sintonía de UN Radio 100.4 FM, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez. El énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Los trabajos y los días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para UN Radio 100.4 FM en la onda cultural de Medellín.